Hola, ¿qué tal mi gente de Chavo TV Oficial? El día de hoy lo que les voy a estar mostrando es este tema. Te voy a enseñar acerca de la unidad del paciente y todo lo que toca acerca de este tema. Bueno, ¿qué es la unidad del paciente? La unidad del paciente es el lugar o espacio que ocupa un paciente en un establecimiento de salud durante su hospitalización. Eso es la unidad del paciente. Todo lo que tú leas lo demás es floro. Y eso es lo básico que tienes que saber. ¿Sí? Pero a ver, definamos un poco el tema del concepto. Si yo leo nuevamente, dice es el lugar o espacio que ocupa el paciente. El lugar o espacio. ¿A qué se refiere? Cuando dice lugar o espacio, nosotros tenemos que determinar que un paciente, por ejemplo, puede estar hospitalizado en una clínica y de tal manera que yo lo voy a encontrar en un lugar que es su habitación. En una clínica él tiene una habitación para él solo, tiene su componentes que tiene la unidad del paciente, pero digamos él está solo, de tal manera que él tiene un lugar que es su cuarto. Ahora, pero ¿por qué el concepto me dice es el lugar o espacio? Ojo, recordemos que el paciente, si estuviera en un hospital nacional, va a estar muy probablemente en un pabellón. Y en un pabellón es enorme, tiene 40, 60 pacientes, ¿sí? Ese pabellón va a estar por varios pacientes y todo el pabellón no es del paciente. El paciente solamente tiene un espacio que es de él. Por eso es que el concepto dice ese lugar. El lugar sería en una clínica o espacio. Estaríamos hablando de que él tiene un pequeño espacio nada más en lo que sería un pabellón que ocupe el paciente en un establecimiento. ¿Por qué no he puesto hospital? ¿Por qué he puesto establecimiento? Bueno, porque debemos saber que no solamente en un hospital un paciente está hospitalizado, él también se hospitaliza en una clínica, ¿cierto? Entonces, es mejor definir un concepto de esta manera. Es el lugar o espacio que ocupa el paciente en un establecimiento durante su hospitalización. Ya está, eso es lo básico. Ahora, esta unidad del paciente debe estar equipada con mobiliario básico que le brinda dicho establecimiento, y estos son los componentes. Número uno, la cama. Número 2, el velador o mesa de medianoche. Número 3, la lámpara. Número 4, el timbre que todos deberían tener. Muchas veces yo sé no se cumple, pero debería tener, porque ante una emergencia o ante cualquier cosa no vamos a estar soltando a llamar al personal de salud a gritos, suponiendo que sea una persona eh, que tiene algún problema o que no puede ponerse de pie. Lo ideal es que den un timbre para llamar al personal de salud. Un soporte o portazuero, una silla o sillón, que esto debe estar en la pateadera derecha de la cama. Nosotros tenemos la parte superior que es la cabecera, y abajo donde van nuestros pies es la pateadera. Esa pateadera, ahí debe estar colocada la silla, al lado derecho de la pateadera de la cama. ¿Sí? Ahí debe estar esa silla. Debe también tener una escalinata, taburete o gradilla. ¿Sí? También debe tener una mesita de comer y debe tener un biombo. Ahora, lo del biombo es relativo, porque el biombo sí, solo sí tiene que estar cuando estamos hablando de un espacio. Si el paciente, por ejemplo, tiene un lugar como un cuarto, bueno, la privacidad del cuarto lo daría cerrar o abrir la puerta, ya no lo daría un biombo. Entonces, no es tan necesario un biombo cuando estamos hablando de una habitación de cuarto en una clínica. Ahora, debemos saber que la unidad del paciente se clasifica en dos, según el número de pacientes y según el estado del paciente. ¿Sí? Ahora, según el número de pacientes, ¿cómo se clasifica? Nosotros vemos que la clasificación es cuando tenemos unidades del paciente personales o individuales, que es la que yo ya decía, que por ejemplo lo encontramos en una clínica donde va a haber una sola cama con un solo paciente. Evidentemente las medidas oficiales deben ser aproximadamente como mínimo 10 metros cuadrados, y la habitación debe tener ventilación, debe tener luz adecuada,
estar exenta de ruido, porque imagínense que una persona no pueda descansar porque está con un ruido tremendo, ¿no? Un enfermo tiene que descansar muy bien. Otra clasificación, de acuerdo al número de pacientes, es habitaciones o unidades del paciente compartidas, donde nosotros vamos a ver en una habitación 2 o 3 pacientes. Esto ya se da en algunas unidades, no pabellones aún, en algunas unidades, por ejemplo, como personas que acaban de dar a luz, y ahí en una sola área vamos a encontrar 2 u 3 pacientes, ¿sí? Separados por biombos para respetar la intimidad de cada paciente. Ahora, también vamos a encontrar unidades del paciente multipersonales o de pabellón, donde ya bien decía, nosotros vamos a encontrar en una unidad inmensa 30 a 40 pacientes distribuidas en forma ordenada. Ahora, la segunda clasificación era según el estado del paciente. Nosotros tenemos 3 sitios para colocarlo según el estado del paciente. Si es una persona que está debatiéndose entre la vida y la muerte, va a ir definitivamente a UCI, a unidad de cuidados intensivos, donde se reciben pacientes en estado crítico, necesitan observación constante, y justo por esa observación constante lo máximo que se recibe es de 5 a 7 pacientes, porque si se recibiera más, evidentemente la atención ya no sería personalizada, y es justo lo que se necesita, tener una situación de revisión personalizada por el estado crítico en que se encuentra el paciente. Ahora, tenemos aquí también la unidad de cuidados intermedios. Son unidades ocupadas por pacientes que ya han salido del estado crítico, pero aún continúan en observación. Son los pacientes que se encuentran en el medio, ¿no? No están ni en modo ya fuera de peligro, pero tampoco están en peligro inminente. Por eso se llama cuidados intermedios. Estos, como bien ya decía, son pacientes que han salido del estado crítico, pero aún por precaución deben continuar en observación para evitar agravarse nuevamente su estado de salud. El pronóstico frecuentemente es muy bueno, y de aquí vienen la gran mayoría a esta otra unidad, que es la unidad de cuidados finales. Son unidades donde se colocan a los pacientes en completa recuperación y que están próximos a ser dados de alta. Eso es lo ideal en este tipo de pacientes. Ahora, tenemos que tener en cuenta que hay factores ambientales que deben tener de características estas unidades del paciente. Deben tener una temperatura ideal, deben tener una humedad no mayor de 60%, debe haber una buena ventilación, debe haber una iluminación natural. Como decía, también tiene que estar exento de ruidos, no debe haber ruidos, ¿sí? Eliminar olores, o sea, debe ser esa habitación que no tenga ni olores fuertes, porque imagínense con olores fuertes quién va a poder estar ahí, teniendo en cuenta que una persona hospitalizada muy probablemente no deambule demasiado de acuerdo a su estado de salud. Ahora, ambiente físico. Recordemos que muchas personas, al estar en un sitio, me voy a tomar un minuto en explicar esta parte del ambiente físico, y entre paréntesis dice factores estéticos. Yo he puesto esto justo porque, vuelvo y repito, la persona que está hospitalizada no está en su domicilio. Al tú no estar en un lugar que es tuyo, no lo sientes tuyo. Muy probablemente la persona no se sienta cómoda, no descanse como corresponde, haya un factor de estrés, esto asociado a que está solo, porque recordemos, el 100% del día no va a estar con un familiar, ¿no es cierto? Hay horarios de visita, muy probablemente en una clínica lo puedan permitir, pero en un hospital muy probablemente no. Hay horarios de visita y la persona pasa mucho tiempo solo, y es importante que el ambiente físico donde él está sea muy agradable. La habitación debe ser ordenada, y hay personas que incluso personalizan su espacio o su habitación para evitar que esa persona se sienta mal en un ámbito psicológico, y pueda estar en la medida de lo posible lo más grata y lo más cómoda posible en la unidad del paciente. Ahora,
Esto va acompañado de esta información que les voy a dar, que son los grados de dependencia. ¿Qué significa para nosotros, que somos personal de salud, los grados de dependencia? Los grados de dependencia van a ser los grados en que se individualizan al paciente de acuerdo a la ayuda que van a necesitar de nosotros como personal de salud, que esto evidentemente es dependiendo del estado crítico o no del paciente. Así se desprenden 3 grados de dependencia, que son el grado 1, grado 2 y grado 3. En el grado 1 nosotros vemos que el paciente se va a valer por sí mismo, ¿sí? Y ustedes dirán, ¿y si se vale por sí mismo, qué hace en un hospital? Les pongo un ejemplo. Es un paciente que ha sido de pronto operado de la vista y él puede hacer absolutamente todas las cosas. A él no lo vas a tener que bañar, no le vas a tener que tender la cama, porque si ha sido operado de una vista tiene el otro ojo para poder ver perfectamente bien y él se va a valer por sí mismo. A esa persona no lo tienes que bañar. Tenemos ahora el grado de dependencia 2. El grado de dependencia 2 me habla básicamente de un 50-50. ¿Qué quiero decir con esto? Que un 50% de cosas va a poder hacer él y un 50% de cosas vamos a tener que realizar nosotros como personal de salud. Ejemplo, persona que tenga alguna fractura de brazo. A mí me pasó que tuve una lesión en la mano y hay muchas cosas que no puedes hacer tú, evidentemente, más aún si te lesionas la mano dominante o el miembro dominante. Entonces yo necesitaba a alguien que me ayude a comer, que me ayude a hacer algunas cosas, no todas evidentemente, pero un 50% de ellas. A esas le podríamos decir, por ejemplo, un grado de dependencia 2, o personas que de pronto están en silla de ruedas, igual grado de dependencia 2. Ahora, vamos a un grado de dependencia 3. Grado de dependencia 3 básicamente estamos hablando de pacientes que le vamos a tener que ayudar en todo, frecuentemente inconscientes, en shock, en un estado que evidentemente no tienen conciencia y van a necesitar absolutamente de todo nuestra ayuda. Ejemplo, pacientes en coma o politraumatizados que han perdido la conciencia. Entonces esas personas van a necesitar el 100% de nuestra ayuda. Ahora, ojo, si ustedes son observadores se podrán dar cuenta que yo he encerrado 3 grados de dependencia, pero he puesto un cuarto. Este grado de dependencia número 4, ojo, lo advierto, no es considerado como un grado de dependencia, pero aquí en las personas que somos de salud, nosotros consideramos, como se dice, reglas no escritas, lo consideramos como un grado de dependencia 4, aquel grado de dependencia que ni siquiera ya depende de nosotros, sino que va a depender absolutamente de máquinas, ¿sí? Espero que de verdad esta información haya servido de mucho para ti. Y si esto es así, ya sabes, levántame un pulgar arriba, suscríbete a mi canal y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho, amigos, que Dios me los bendiga. Chau, chau.